Así que comenzamos entonces oficialmente. Es el 16º foro ya, gracias a Dios. Llevamos casi como año y medio desde que habíamos comenzado. Así que hoy vamos a estar considerando 4 preguntas. Amén. Vamos a estar hablando acerca de cuál debe ser nuestra postura, si alguna, hacia Israel. Amén. Una pregunta sobre un cristiano con muerte cerebral, si está ya o no en la presencia de Cristo. Vamos a ver, eso según nos dice la palabra. Vamos a hablar sobre las visiones de Ezequiel que están en Ezequiel 47 y también el 48, los últimos 2 capítulos de Ezequiel, qué quieren decir y qué representan para nosotros. Y hay una pregunta también, la cuarta. Cuando el Señor regrese a buscar a los que murieron en Él, viene con sus almas para tomar sus cuerpos. Vamos a ir a esa pregunta también. Amén. Así que en el nombre de Jesús, pues vamos a ir allá. ¿Cuál debe ser nuestra postura hacia Israel? ¿Okay? Primero, hay algo que debemos aclarar. ¿Qué es Israel y qué es la iglesia? ¿Okay? Es bien importante porque han habido diferentes movimientos, ¿verdad? Diferentes tendencias, especialmente para allá para el siglo XVIII, siglo XVII, o sea, 1700 y 1800. Hubo una fuerte tendencia de considerar que ya Dios no tenía plan con Israel. Y esto se intensificó en esos siglos, pero ya venía desde hace mucho tiempo. O sea, desde los siglos tempranos de la iglesia, años 200, 300 por ahí, ya venía esa noción bien fuerte, basado en el rechazo de los judíos a Jesús, y lo extrapolaban y decían, bueno, ya Dios desechó a Israel. Y lo que reemplazó a Israel es la iglesia. ¿Okay? Y eso suena bien emocionante, suena hasta lógico, porque si tú ves lo que enseña la Escritura, especialmente en el Evangelio de Juan y a través del resto de los evangelios y a través del resto del Nuevo Testamento, entonces, si tú seleccionas algunas porciones, tú podrías llegar a esa conclusión. Inclusive cuando pasan 200, 300 años después del Señor Jesús, e Israel sigue igual, no es que han creído. Entonces, pues ya muchas personas, quizá con muy buena intención, pero con una mala teología, o sea, haciendo conclusiones basadas en lo que ven, pues llegaban a la conclusión de que pues Israel ya estaba desechado y que a quien Dios solamente atendía ahora era a la iglesia. Por eso es que quiero comenzar primero haciendo una distinción entre Israel y la iglesia. Israel no es la iglesia, Israel es Israel, la iglesia es la iglesia. ¿Okay? La iglesia comenzó como tal, o sea, la eclesia, los escogidos de entre el grupo, que es lo que quiere decir la iglesia, comenzó en el día de Pentecostés, porque la iglesia, la marca, la peculiaridad de que Dios vino a ser morada con sus creyentes. ¿Okay? De hecho, cuando vayamos al penúltimo punto sobre Ezequiel 47 y 48, se nos dice que la ciudad de Jerusalén durante el milenio se llamará Jehová Sama, que quiere decir Jehová vive allí. Así que esa misma situación de Jehová viviendo físicamente en este mundo durante el milenio, es lo que nos describe Ezequiel 45 y 48, pues es lo que el Señor implantó en cada individuo, en cada cual que ha creído en Él. ¿Okay? Vendremos y haremos morada en Él, como decía el Señor Jesús. Así que el Espíritu Santo, la presencia de Dios mismo, morando en el creyente, es lo que caracteriza a la iglesia. ¿Cuándo comenzó eso? El día de Pentecostés, que se cumplió la promesa del Espíritu Santo. Así que antes de ese momento, ¿verdad? Antes de Pentecostés, pues no existía la iglesia como tal, existían los creyentes. ¿Okay? Y en un momento dado, ese cuerpo de creyentes, esa congregación de creyentes, ¿verdad? Estaba basada en el pueblo de Israel como tal. Esa descendencia de Abraham, a quien Dios le prometió tantas cosas, como hemos estado repasando, ¿verdad?
en los estudios de los martes. ¿Ok? Así que vemos en porciones, por ejemplo, como Hechos 3:12 y Hechos 4:8, ¿verdad? Vamos allá un momento para que usted pueda ver esto. ¿Ok? ¿Ok? Espérate, pasó algo aquí. Ahora. ¿Ok? Como vemos en Hechos 3:12, esto es cuando Pedro se refiere, ¿verdad? A todos los que estaban congregados allá en el pórtico de Salomón, o sea, en la entrada del templo. Les dice, viendo esto, Pedro, esta es la sanidad del cojo, ¿ok? Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? ¿Okay? Entonces, el contexto aquí, lo que estamos viendo es la diferencia entre Pedro y Juan, que eran iglesia, amén, y los varones israelitas a los quienes se refería Pedro aquí y Juan, que no lo eran. ¿Okay? Cuando usted mira bien el contexto, usted ve claramente los que no habían creído de Israel todavía, se les consideraba Israel como tal. Entonces, si vamos a la parte de Hechos 4:8, ¿okay? También la otro asunto, ¿verdad? La otra comparecencia que tuvieron debido a la sanidad del cojo, cuando fueron llevados delante de los gobernantes del pueblo y a Israel, que básicamente era el Sanedrín, como habíamos explicado, ¿verdad? En otros estudios. Dice, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Como quien dice, ustedes, ¿verdad? Componen un cuerpo que todavía se está rigiendo por los preceptos antiguos, los preceptos tradicionales, ¿verdad? Y por eso él se refiere a ellos como gobernantes del pueblo o ancianos de Israel, ¿verdad? Como tal, son cosas que estaban ahí y entonces pues no se notan hasta que uno empieza a considerar, bueno, Israel es Israel, la iglesia es la iglesia. Si vamos más adelante en el libro de Hechos, ¿verdad? En 5:21 y vamos al 21:19 para que usted vea, ¿ok? ¿Ok? A ver si estoy en el verso correcto. Sí. Por ejemplo, nos vemos aquí, un poquito más para atrás, otra persecución a la cual estuvieron Pedro y Juan. Lo que estamos es contrastando la iglesia versus Israel, ¿verdad? Y eso se nota bien al principio de los Hechos. Precisamente eso es uno de los tópicos esenciales. ¿Se acuerda cuando estuvimos estudiando Hechos acerca de cómo vamos viendo que ya como para el capítulo 7 se ve una diferencia marcada en cómo el Señor ya no se enfoca tanto en los israelíes, en los israelitas, y se va enfocando más bien en los gentiles? ¿Va bien? ¿Se acuerda? Eso específicamente uno de los puntos de pivote era el apedreamiento de Esteban. Usted recordará, ¿verdad? Desde ese momento en adelante, el énfasis del Señor estaba como todavía dándole oportunidad a Israel, pero de ahí en adelante su enfoque cambia a los gentiles, ¿verdad? Dice el verso 17, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id, puestos en pie en el pueblo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Amén? Va viendo. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Cuando dice las palabras de esta vida, o sea, de la nueva vida que ustedes tienen en Cristo, como iglesia, como tal, y no de la vieja vida de donde el Señor les sacó. Así que usted va viendo ya ese contraste a la vez que vamos adentrándonos en la historia de la iglesia. Otro verso importante, ¿verdad? El 21:19, vamos ahí un momentito. Okay. Dice, esto es cuando ya cuando arrestan a Pablo en el templo, y entonces eventualmente es que comienza la etapa donde lo llevan a él en el viaje a Roma, ¿verdad? Cuando llegamos a Jerusalén,
estaba contando Lucas, ¿verdad? Los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, líder de la iglesia en Jerusalén. Y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. ¿Ok? Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios, mira esta parte, y le dijeron, a Pablo, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. ¿Ok? Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, o sea, a no apegarse a la ley, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. ¿Qué hay? Pues la multitud se reunirá, por cierto, porque oirán que has venido. O sea, fíjate el contraste aquí, porque hay personas que dicen que han creído y no han creído nada. ¿Eh? Y no se deje llevar porque aquí menciona a Jacobo y dice, pues Jacobo, claro que tiene. O sea, no vamos a hablar de Jacobo, pero vamos a hablar de todos los otros ancianos y después de esos millares de judíos que habían creído, que cuyo celo era la ley. O sea, se apegaban más a la ley, estaban todavía en las mismas malas costumbres de antes, que el lugar a lo que Dios estaba mandando. ¿Ok? Porque la salvación no es por la ley, la salvación es por la gracia del Señor. Así que se contrasta más todavía, según vamos pasando en el libro de los Hechos, se contrasta más el Israel apegado a la tradición y la iglesia siguiendo la dirección del Espíritu Santo. ¿Okay? Por eso es que tenemos que hacer la distinción entre Israel e iglesia, antes de ir al punto de cómo debemos entonces tratar a Israel. Así que la iglesia es distinta de Israel. Y la iglesia pues no comenzó, como dije, el día de Pentecostés. ¿Okay? Otro punto por el cual la iglesia e Israel son diferentes, ¿okay? Se distinguen bien claramente. ¿Okay? El Israel actual, desde los tiempos bíblicos, persiste en esperar la manifestación de Jehová a través de su Mesías. El Mesías vino, pero los suyos no le recibieron y todavía andan en la vanidad, ¿okay? Del apego a las tradiciones y del apego, ¿okay? A adorar a Jehová, pero sin Cristo Jesús. Amén. Así que 1 Corintios 10:32 vemos también otro énfasis que nos hace Pablo, ¿verdad? Dices, no seáis, fíjate cómo hace la distinción, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como quien dice, hay judíos, hay gentiles y está la iglesia de Dios. Y la iglesia de Dios se compone de todas razas que se convierten a Cristo. Amén. Mientras que hay judíos y hay los que no son judíos, que son los gentiles. Y de esos convertidos es que se compone la iglesia, haciendo la distinción clara entre los judíos y está la iglesia. Completamente diferente. ¿Ok? Así que podemos ir por muchos puntos más, pero lo que quería aclarar es que Israel es Israel y la iglesia es la iglesia. ¿Ok? Así que Pablo también, a través de Romanos, ¿verdad? Creo que tengo unos versículos por aquí. Hace bien claro que él estaba especialmente emocionado por el momento en cuando algún judío se convertía a Cristo, dejando las costumbres y el legalismo y volviéndose a Cristo de corazón, ¿verdad? Así que él resaltaba siempre que esos judíos tendrían una bendición especial porque fíjate el celo que ellos tienen por Jehová, pero como dice la palabra, tienen celo por Jehová, pero no respecto a ciencia, como quien dice, no han conocido toda la revelación de Dios. ¿Ok? Así que ese es el estado actual de Israel. Ahora, Israel es Israel, la iglesia es la iglesia. Ahora bien, yendo a la pregunta, ¿cómo debemos tratar a Israel? Nosotros que somos la iglesia que Dios salvó por su gracia. ¿Okay? Si usted se remonta a Génesis 2:13, hemos estado repasando esto, ¿verdad? Los martes. El verso 3 de Génesis 12 dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Okay? Claro, aquí se está refiriendo a Abraham.
Pero si usted sigue extrapolando, ¿verdad? Las bendiciones y las promesas hechas a Abraham, a pesar de que la nación de Israel, vamos a decir así, comenzó en propiedad con Jacob, que luego se llamó Israel, pues de los 12 hijos de Israel es que salen entonces las tribus de Israel, que eventualmente forman la nación de Israel que lleva su nombre, ¿verdad? Pero esa descendencia le fue prometida a Abraham. La promesa que se le hizo a Abraham es que el Señor lo iba a tratar a él de forma tan especial, ¿ok? Que él iba a ser de bendición, o sea, toda su descendencia iban a tener una bendición simplemente por ser hijos de Abraham. Y esto tiene muchas ramificaciones. O sea, una de ellas, porque Dios a través del pueblo de Israel fue que se reveló a la humanidad. Amén. Así que iba a bendecir a la humanidad a través de su pueblo, al revelarse a través de su pueblo. Eventualmente esa revelación y ese vivir entre el pueblo sería lo que culminó con Jesús. Amén. Solamente que el pueblo estaban apegados a su ceguera espiritual que no hizo caso del Señor Jesús, y eso fue lo que pasó hasta el día de hoy, y así persiste. Así que la verdadera bendición de benditas en ti toda la familia de la tierra culmina en Jesús. Y recordamos el argumento, especialmente Génesis 6, cuando el pueblo le decía a Jesús, nosotros somos hijos de Abraham. ¿Okay? Y Jesús le dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, quiere decir, no según la sangre, que lo eran, sino según la fe, que no lo eran, pues ustedes me creerían. Pero por eso es que no me creen, porque ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. ¿Ok? Y entonces ahí es que viene esa controversia grande que se desata en los primeros capítulos de Juan, ¿verdad? Así que ahí se ve el contraste entre lo que es ser verdaderamente un hijo de Abraham por la fe y lo que es ser un hijo de Abraham de nombre, simplemente porque tiene un árbol genealógico que tiene Abraham en él. ¿Okay? Así que, pero la parte importante es, bendeciré a los que te bendijeren, ¿ver? Y a los que te maldijeren, maldeciré. ¿Okay? Es bien importante, hace un momentito aquí, el gorrito background. Ok, ahora sí, perfecto. Okay. Así que hay una promesa de Dios vigente todavía, que los que bendigan, ¿okay? A esa descendencia de Abraham y en específico aquí Israel, van a tener una bendición. Y los que lo maldigan, pues van a tener una maldición. Amén. Así que esto era parte como digo yo, de la aseveración que Dios iba a hacer respecto a Israel. ¿Ok? Eso no ha acabado todavía. ¿Okay? En eso 23-22 vuelve y le dice lo mismo. Si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. ¿Ok? Vuelve y dice, bendito los que te bendijeren y maldito los que te maldijeren, en número 24. ¿Ok? También obviamente esto está inferido allá en Mateo 25, dentro de la parábola del Señor, que dice, de cierto digo que en cuanto lo hiciste a uno de tus hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Okay? Y ahí entre los hermanos más pequeños pues está también Israel. O sea, ¿por qué nosotros iríamos a no amar a Israel? Amén. Siendo, ¿verdad? Si el Señor nos manda a amar a todos, pues eso incluiría o no incluiría a Israel. Pues claro que lo incluye. Amén. Entonces, otras porciones, ¿verdad? Que vemos más adelante, ¿verdad? Que hacen una diferencia. Romanos 4:11 dice, y recibió la circuncisión como señal, esto es Abraham, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, hablando de la iglesia, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Eso es parte de la bendición que Dios le dijo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Ok? Entonces, esto está bien claro aquí en Gálatas 3:8. Dice, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, ¿amén?, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que, si a través de Abraham y su descendencia, Israel, es que nosotros somos benditos, pues porque nosotros no los vamos a bendecir a ellos también. Amén. Sabiendo que el Señor
tiene planes con ellos. Amén. Todavía. ¿Ok? Así que es bien importante que nosotros no perdamos de vista en esto. Otra parte que nos habla en Gálatas, donde dice, ya no hay judío ni hay griego, ya ni hay esclavo ni libre. Esto cuando estamos en Cristo. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Así que lo que quisiera el Señor es que pudiéramos, ¿verdad?, esperar el día en que Israel, como tal, los del pueblo de Israel, se conviertan a Cristo. De hecho, esto es una de las esperanzas, ¿verdad?, que hay y se les cumplirá en el futuro, porque usted se recuerda cuando estuvimos estudiando Apocalipsis, repasando específicamente el capítulo 7, el verso 9 dice, después de esto miré, esto era cuando él miraba y había una multitud gigantesca, que nadie podía contar, como dice aquí, de todas las naciones y los tribus. Cuando dicen a tribus, se refiere a Israel específicamente, ¿ok? Y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, ¿ok? Aquí está hablando de todos los salvados y está diciendo, pues de ellos están de todas las naciones, los pueblos y lenguas y de las tribus. ¿Okay? Y más abajo, en ese mismo capítulo, es que detalla los 144,000 sellados que se entiende Dios usaría durante los tiempos de la tribulación para predicar su palabra. Amén. Para que fueran testigos verdaderos de Cristo Jesús. ¿Ok? Así que, en otras palabras, Jehová Dios escogió a Israel, lo eligió entre todos los pueblos. Y ese es el tema precisamente, uno de los temas grandes de la carta de Pablo a los romanos. ¿Ok? Así que, por muchas razones, hay muchas bendiciones para Israel, porque Dios los eligió a ellos. O sea, no eligió a los egipcios, no eligió a los americanos, no eligió a los chinos, no eligió a los indios, no eligió a más nadie, eligió a la descendencia de Abraham, en específico a la promesa. Recuerda, porque Abraham tuvo descendencia de Ismael. Amén. Pero Ismael no era el hijo de la promesa, lo fue Isaac. Y a través de Isaac, ¿verdad?, de su hijo específicamente Jacob, no Esaú, Jacob. Ahí que se nos dice la palabra, es que el Señor, ¿verdad?, a través de esa línea de descendencia, es que trae la bendición para todas las naciones. Hermanita Lucy, ¿tiene una pregunta? No la escucho. Ajá, ahora. Ahora sí, ahora sí. Pastor, yo siempre tengo duda. Las promesas que el Señor le da al pueblo de Israel en el Viejo Testamento, ¿verdad? Como yo soy Jehová tu Dios que te cojo por la mano derecha y te diga no temas, yo te ayudo. ¿Aplica a nosotros también o era nada más que para ese pueblo? Bueno, porque son muchas, ¿verdad? Algunas de ellas todavía persisten en Cristo Jesús, ¿verdad? Esa, por ejemplo, usted puede ver en los Salmos que dice, pues, no te desampararé ni te dejaré, siempre te guiaré con la diestra de mi justicia. Pues eso aplica a todos los que tienen temor de Dios, ¿sí? Pero también aplica en el caso de Israel, aun cuando ellos no han persistido en el servir a Jehová. ¿Por qué? Porque el Señor los escogió a ellos para mostrar en ellos su misericordia. Así que aunque ellos estén, por ejemplo, ciegos ahora mismo, estén como adormecidos, estén, como dice la Biblia, como un velo puesto, ¿verdad?, no pueden ver claramente. Un velo puesto porque ellos básicamente se quisieron poner ese velo, o sea, no es que Dios los designó para eso, porque sí, o sea, por capricho, sino porque por su duro corazón. Eso lo vemos a través de toda la historia, ¿verdad? De hecho, esta ilustración que vemos aquí es cuando estaba Moisés recibiendo la ley de Jehová allá en el monte de Sinaí, y ya el pueblo estaba hablando allá abajo adorando un becerro de oro. O sea que, como que no, eran unas personas bien tercas y bien duras y bien cambiantes. Pero el Señor los amaba. ¿Ok? Pero yo me refiero al cristiano, ¿verdad? Cuando lee esas palabras, las puede tomar como para sí. Bueno, algunas sí y algunas no, hermanita. Hay, por ejemplo, déjame pensar alguna promesa
hecha a Israel. Por ejemplo, de hecho, tú sabes, hay una promesa específica que nosotros vamos a ver en Ezequiel 48, que lo vamos a estar discutiendo hoy. En la tierra de Israel se va a dividir con una porción de tierra específica de nuevo para cada tribu. Pues eso es una promesa que Dios hizo para Israel, no para los gentiles. Quiere decir que los gentiles no van a vivir en otro lado, sí, van a vivir en otro lado, pero allá en la tierra de Israel va a estar reservada para los de las tribus de Israel. ¿Okay? O sea que somos iglesia, pero no somos tribu de Israel. O sea, esa promesa específica no podemos decir, pues como nosotros somos ahora la iglesia, que tenemos la prioridad, pues cada vez que yo veo eso yo lo hago mío. Porque no es nuestro, por ejemplo. Sí, pero sí, esas son como leyes más a cómo iban a vivir y costumbres y juicios y cosas, pero yo me refiero, ¿verdad? A promesas espirituales. Por ejemplo, esa que le hizo, creo que fue a Josué, ¿verdad? Yo soy Jehová tu Dios, que te cojo por la mano derecha y te digo no temas, yo te ayudo. Este, yo he oído a muchos cristianos que la adoptan como que el Señor pues le habla en esa forma. ¿Está mal eso entonces? No está mal. Lo que sí es que hay que tener mucho cuidado de a qué promesa específica se refiere, ¿verdad? Porque ya usted ve que hay algunas que son bien específicas para Israel, ¿ok? Ajá. Y hay otras que pudiéramos decir, como usted dice, que son generales, o sea, que son parte de esta bendición, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, que aplican también a la iglesia, ¿ok? Hay una específica que muchas personas usan y está escrita en muchas tazas y muchos versos bíblicos de estos que se venden en un cuadro. Creo que es en Jeremías, ¿verdad? Vamos a buscar en Jeremías. Y es bien famosa, o sea, las personas es bien al principio. Sí, mira, Jeremías 1:4. ¿Ok? Esta la he visto yo en cuantos sitios, vienen por ejemplo una tacita así y se la venden a uno, un lápiz, un bolígrafo, un cuadro, una camiseta, un marcalibro. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieste te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. ¿Okay? Entonces, vamos a partirlo por partes. Primero, ¿a quién le está hablando? Pues le está hablando a Jeremías. ¿Okay? Vamos a ver, ya está ahí, ya está definiendo la cosa, a Jeremías. Antes que te formase en el vientre te conocí. Eso ciertamente se le puede aplicar a todos. Amén, porque el Señor nos conoce desde antes de nacer. Y antes que naciese te santifiqué. Pues esa parte de santificar podría aplicar. No, él no santifica a todo el mundo. Santifica quiere decir que lo escogió, lo separó para Jehová. Pues no todos son separados para Jehová, porque eso depende de la decisión que cada persona tenga después de nacer, si va a amar a Jehová o no, a creer en Cristo o no. Ve, ya ahí se va definiendo. Y la última parte aquí dice, te di por profeta a las naciones, pues más todavía, porque no todo el mundo está destinado, ¿verdad? Todo el mundo que lee esto y dice, pues eso es mío, simplemente porque dicen que es mío, esa promesa para mí, que voy a ser profeta a las naciones. Ahora, de que el Señor nos mandó a ser discípulos en todas las naciones, amén. Pero una cosa es ser embajadores de Cristo y otra cosa es específicamente tener el ministerio que tuvo Jeremías, porque Jeremías fue profeta literalmente, amén. Pero hay muchas personas que sí, que ponen eso y lo describen a sí mismos. Entonces, eso es una tendencia a generalizar todo lo que está en el Antiguo Testamento, promesas hechas a Israel o a individuos específicos, como si fueran para todo el mundo. Entonces, por eso es que hay que ir de una en una, hay que tener mucha cautela para poderlas entender bien. ¿Okay? Eso es que hay que aplicar y entender la palabra del Señor con mucha cautela para poder vivir la palabra de manera sana. ¿Okay? Uno quisiera que la palabra del Señor se pudiera entender así, de rapidito,
por encimita y estar en lo correcto, ¿verdad? Pero la realidad es que el Señor ha requerido que nosotros vayamos a la Biblia, meditemos en ella, cuando veamos una porción, busquemos el entendimiento perfecto de esa porción junto con las otras porciones de la Biblia. Como hemos dicho, la Biblia se explica con ella misma, ¿ok? Y entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado, porque es una tendencia en esto de las promesas. De todas las promesas de la Biblia son mías. No, no necesariamente. ¿Ok? Tenemos que ir, ¿verdad?, con calma de cada una, de una en una. Creo que habían otros hermanitos que habían levantado la mano. Amén. Sí, yo, pastor, Amén. refiriéndome a lo que preguntó mami, pues, por ejemplo, en Salmos y en Proverbios, pues, hay muchos consejos que son como, digamos, genéricos, ¿no? Que nos aplican a nosotros porque son como consejos de vida, Sí. ¿verdad? Eso sí lo podemos aplicar en nuestras vidas. Claro, especialmente Proverbios, ¿verdad? Es sabiduría de parte de Jehová en general. Amén. En los salmos, generalmente sí, todo. Hay algunas partes de los salmos que son salmos Dios hablándole directamente a David. Pues es a Sí, David. Amén. Entonces sí, hay que tener esa cautela. Pero sí, podemos decir, ¿verdad? Podemos generalizar algunos libros como Proverbios, pues son más universales en su aplicabilidad. Hay otros que no. Hay otros que son más, algunas porciones son muy específicas. Por ejemplo, muchas partes de Pentateuco, por ejemplo, Números, Levítico, Deuteronomio, que muchas cosas son casi 100% a Israel. Hay otras que ya van cambiando o van siendo aplicables a todas las naciones, ¿ok? Como tal, esa parte hay que tenerla mucha cuidado. Por eso es que hay muchos predicadores que dicen, pues, pero si hay muchas cosas en el Antiguo Testamento que son específicas para Israel, pues yo no predico el Antiguo Testamento. Pues eso está mal también, porque el Señor nos dijo que a través de toda la escritura es útil para enseñar. Por lo tanto, lo único que hay que hacer es que cuando uno vaya a predicar de otras porciones de la escritura, Antiguo Testamento, pues hay que tener mucha cautela en extrapolar lo que está allí y aplicarlo a la iglesia si es que no aplica, o generalizarlo tanto o alegorizarlo tanto que pretendemos hacer una aplicación espiritual que no está allí. Por eso es que tenemos que ser bien literales en la aplicabilidad de las escrituras. Creo que todavía habían una pregunta, no sé si contesté tu pregunta, Rebe. sí, gracias. Amén. ¿Alguna otra preguntita, hermano, antes de poder continuar? Amén. Sí, Tito, que quería contribuir a la discusión de las promesas. Amén. Algo bien importante, me parece que es fundamental, ¿verdad? Aunque nosotros sí predicamos del Antiguo Testamento, cuando vamos a sentar doctrina, nos aseguramos que, pues, ir al Nuevo Testamento, que es donde está el fundamento de nuestra fe. Claro. Y aparte de eso, pues, una manera tal vez más sencilla para nosotros quienes tal vez no somos teólogos y no somos, y queremos andar con más cautela respecto a decidir cuáles son las promesas que sí aplican a nuestras vidas, es ver todas las promesas que van a estar en el Antiguo Testamento que aplican a nosotros, que hay algún tipo de paralelo en el Nuevo Testamento también. ¿Verdad? Por ejemplo, cuando se habla que el Señor nos enviste de poder, allá en Josué 1.9, al cual estaba haciendo referencia a la hermana Lucy, pues vamos a Hechos 1.8, que nos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pues porque sucede, a veces se da de dos maneras, ¿verdad? Hay veces que las personas pudieran estar leyendo la palabra en busca de promesas específicas que nos aplican a nuestra vida. Sí. Y me parece que cuando queremos hacer eso, como hijos de Dios, debemos partir del fundamento que aparece, como sentamos la doctrina, que se evidencia en los libros que encontramos en el Nuevo Testamento. Pero hay quienes pudieran estar buscando a través de toda la palabra para ver que, como si fueran de shopping. Y me parece que esa no es la manera. Sí, cuando estamos leyendo el Antiguo Testamento, puede que en un momento nos preguntemos, ¿esto que está aquí me aplica a mi vida? Y me parece que una de las maneras que podemos hacer es que debemos ver si hay fundamento doctrinal
en el Nuevo Testamento, que es Ujú. donde realmente están las bases de nuestra fe, o sea, la evidencia, ¿verdad? Del cumplimiento del pacto mesiánico que Dios hiciera con la humanidad. Exactamente, exactamente. Por eso es que, como dijimos, ¿verdad? Como tú dices correctamente, pues hay promesas y hay promesas. Y una de las partes clave para nosotros poder entenderla, hay promesas, ¿verdad? Que vemos redactadas en el Nuevo Testamento que son directamente para la iglesia. Inclusive ahí en el Nuevo Testamento que son refiriéndose a las promesas que Dios le hizo a Israel en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero ahí se nos hace la distinción para quién eran las promesas. Pero siempre que vayamos a ver alguna promesa o una profecía hecha en cualquier porción de la Biblia, es importante ver el contexto. Ve como tal, mire, por ejemplo, ahora se me antoja pensar en aquel varón que se llamaba Jabes, ¿okay? Que esto fue un furor. Déjame ver si encuentro otros más. Buscar más. Había otros más de Jabes. Mira, ¿te acuerdas que había una cosa que se llamaba la oración de Jabes? La oración de Jabes para adultos, la oración de Jabes para niños, la oración de Jabes para casi cualquier cosa, y era simplemente extrapolando una concesión que Dios le hizo a un varón que se llamaba Jabes. Déjame ver si lo consigo aquí. Sí, míralo aquí. En Primera de Crónicas es que estaba. Es que estaba muchas veces, cuando uno busca directamente, yo creo que yo cerré, no está aquí, ¿verdad? Primera de Crónicas 4:10. Segundo, que es que estoy aquí en una pantallita chiquita y se me hace muy difícil. Ahora sí, vamos a ver. Dale, Primera Crónica 4:10. Está... Pero hermano, que es que esto está como dormido. Como que no, ahora. No se quiere mover. Déjame ver. Vamos a buscar la mano aquí. Es que no sé, que la maquinita se excede un poquito. Ok. Esto era parte, ¿verdad? De hablando en una genealogía específica. Entonces va en medio de esta genealogía, va diciendo, pues, Jabes, perdón, dice Cos, engendró a Anub, a Sobeba y a la familia de Arger, hijo de Arum, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor, o sea, el hijo de mi dolor. Entonces, invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Y sigue, y Kelub, hermano de Súa, engendró a Meir. O sea, tiene como este paréntesis dentro de esta genealogía. Entonces hubo un varón hace unos años, ¿verdad? Quizá 15 o 20 años. Pues dijo, esa oración de Jabes es mía. ¿Y por qué Dios no me iría a dar bendición? ¿Y por qué Dios no ensancharía mi territorio? Whatever that means, ¿verdad? En aquel momento, literalmente quería decir, ensancha mi territorio. Ahí no había nada espiritual. O sea, no podemos alegorizar eso. ¿Eso es qué quiere decir? Que mi territorio es en donde yo puedo tener influencia, en donde yo puedo llegar con el evangelio a otro. No, pero eso es trayéndolo al siglo XXI donde vivimos, poniéndole una espiritualización que no tiene. En aquel momento, literalmente era, Señor, yo quiero más tierra. Ay, si tú estuvieras conmigo y me librara de mis enemigos y me dieras mucho terreno, y específicamente Dios le dio lo que pidió, pues muy bien por Jabes. Pero entonces decir que toda la iglesia es Jabes. Entonces me acuerdo, the prayer of Jabes for firemen, the prayer of Jabes for aquello, pues hasta para los niños, ¿sabes? Y estaba
fuera de contexto por completo. ¿Por qué? Porque aquí está hablando que esto fue lo que Jabes pidió y no quiere decir porque Dios se lo dio a Jabes, lo tiene que dar a nosotros. Hay que tener mucha cautela con eso. Otra bien mal usada, hermano. Hechos 16:31. ¿Recuerda lo que está allí, verdad? Cuando estaba Pablo encarcelado en Filipo, ¿se acuerda? Cuando entonces vino el terremoto y se rompieron todas las puertas de la cárcel y el carcelero pensó que todos los presos se habían escapado y se iba a matar. ¿Okay? Entonces, cuando Pablo le dijo, no te mates porque estamos todos aquí, él vio el milagro que Dios había hecho, porque eso es un milagro, que los presos no se escaparan, imagínate, y que ninguno se muriera. Y entonces él le dijo a Pablo y Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Okay. Eso es completamente cierto, pero la promesa las personas la leen erróneamente. Okay. Todo el que crea en el Señor Jesucristo será salvo. Eso es lo que nos dice este verso. Pero hay personas que lo interpretan como que si yo, padre de familia, creo en el Señor Jesucristo, mi casa y yo vamos a ser salvos. Eso no es lo que dice aquí. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa, todos los que crean. Entonces, he escuchado a muchas personas que ni se preocupan, ni sienten, ni padecen por los miembros de su casa, por su familia, ¿verdad? Y como que no tienen un cuidado de criarlos en el temor de Dios y de darles un buen ejemplo y de llevarlos, ¿verdad? Y asegurarse de que todo el testimonio que ven en ellos sea un testimonio intachable para llevarlos a Cristo, ¿verdad? Porque dicen, no, es que eso es promesa de Dios. El que es promesa. Pues que mi familia se convierta. Pero ¿y de dónde sacan eso? Pues de aquí, de Hechos 16:31. A lo mejor un predicador se lo explicó así a la garúa. Mal infundado por dar una falsa esperanza. ¿Okay? Lo que es bíblico es, todo el que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Eso es literal. ¿Cómo nosotros podemos influenciar para que otros puedan ser salvos? Pues nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio y a ser testigos de Cristo, o sea, en nuestro corazón y en nuestra vida llevar el testimonio de Jesús para que sea de evidencia para los que necesitan salvarse. Amén. Y que nos hemos ido, ¿verdad? Quise un momentito allí para que podamos entender, por ejemplo, las cosas que son promesas. Algunas son para Israel, otras son para la iglesia, otras son para todos. Algunas parecen promesas, pero no lo son, como esta que estamos viendo aquí. Así que, resumiendo, ¿verdad? El tema, volviendo al tema de por qué nosotros debemos tratar a Israel como Jehová lo trata, como los elegidos por Jehová entre todas las naciones. ¿Ok? Porque Dios los escogió desde el principio y no ha terminado su agenda con ellos todavía. ¿Okay? Y podemos ver muchas bendiciones por el simple hecho de ser escogido de Dios. ¿Verdad? Dios los escogió y los adoptó por amor. ¿Okay? Eso lo vemos en Isaías. No vamos a ir a los versos directamente porque nos coge más tiempo, pero yo les puedo hacer llegar las diapositivas, amén, para que lo puedan ver, lo pueden también buscar con Carmen en su casa. ¿Okay? Dios les reveló la gloria, o sea, ellos fueron testigos de la gloria de Dios. ¿Okay? No de los milagros, porque milagros han sido testigos en muchas naciones, de la gloria de Dios revelada, específicamente, por ejemplo, en el tabernáculo, mientras estaban allá en el desierto y aún cuando estaban en la tierra prometida. ¿Qué bendición tienen? Pues los pactos. Pacto con Abraham, pacto con Moisés, pacto con David. ¿Okay? Esos son pactos que no tienen vencimiento. No sé si usted se ha fijado en eso, o sea, eso no tienen caducidad. Estos pactos son eternos. Y como hemos descrito muchas veces, el pacto con Abraham, por ejemplo, era unilateral. O sea, solamente dependía de la fidelidad de Dios. No dependía de Abraham. Por lo tanto, es un pacto eterno también. ¿Okay? Otra bendición que Dios les dio es que ellos iban a ser, el pueblo de Israel, los portadores y los promulgadores de la ley de Dios. ¿Okay? De lo que conocemos desde el principio como los 10 mandamientos en adelante, todo ello, a Israel le fue delegado esa bendición. A ellos se les dio observar y adorar a Jehová a través del culto establecido en el templo, el tabernáculo y todo. Y aquí volvemos al tema de las promesas. También a Israel se le dieron muchas promesas al Antiguo Testamento que se han cumplido y muchas aún no se han cumplido para los judíos.
pues una de ellas la vamos a ver ya mismo, Ezequiel 47 y 48, ¿verdad? Pues debido a la elección, pues los patriarcas, ¿verdad? De esta nación son los que forman pues el cimiento, como tal, Abraham, Isaac y Jacob, y los hijos de Jacob. Y, mucho más importante, a través de esa descendencia es que vino según la carne el Señor Jesús, ¿okay? De la tribu de Judá, nacido según la ley. Amén. Así que Pablo es bien específico a través del capítulo 9, ¿verdad? Les recomiendo que lo lea allá con calma en su casa, bien específico acerca de cuán importante es Israel, porque Dios no ha terminado con Israel. ¿Ok? Ahora, todas estas bendiciones Dios se las dio a Israel, pero Israel las dio por sentado. ¿Okay? Y al fin de cuentas, terminó rechazando la justicia de Dios en Cristo Jesús. Así que, hablando de esta transferencia de las bendiciones de uno a otro, no sin cancelar las que son de Israel, sino añadiéndoselas a la iglesia, podemos decir que nosotros somos adoptados, Él nos adoptó como hijos, lo vemos en Efesios 1:5, ¿usted recuerda? ¿Amén? La gloria de Dios nos fue dada a nosotros también a través de Cristo. Amén. Hay un nuevo pacto, porque ellos tenían pacto de Abraham, Moisés y David, pues nosotros tenemos un nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús. Amén. Al pueblo de Israel se le dio la ley escrita físicamente. A nosotros la ley, dice, fue escrita en nuestro corazón, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Amén. Y nosotros somos de verdad hijos de Abraham, porque los que son hijos de Dios por la fe son los verdaderos hijos de Abraham. ¿Okay? Todo esto lo pueden ver en estos versos que estamos citando aquí. Todo esto lo tenemos como bendición porque tenemos a Cristo Jesús. Amén. Así que podemos ir resumiendo, ¿verdad? Hay mucho más información aquí, pero para poder cubrir los otros puntos con calma y no excedernos en el tiempo, podemos contestar la pregunta: ¿y cómo vamos a tratar a Israel? Pues en todo este contexto que no necesariamente el resto de la humanidad tiene, porque primero no le hacen caso a la palabra del Señor. Nosotros hemos creído a la palabra de Dios y viendo todo el consejo de la palabra, podemos resumir que Dios tiene un plan con Israel. Dentro de este asunto, el Señor no venir hasta que sean salvos los que van a ser salvos. Por eso es que Él no ha venido. Están incluidos los de Israel que se van a salvar. Y vimos cuando estuvimos resumiendo allá en Apocalipsis que el Señor tiene todavía un trato específico con Israel. Y esto se va a intensificar específicamente en el periodo que la palabra de Dios le llama la tribulación. ¿Ok? Se nos habla, ¿verdad? Romanos 11:25, si te quieres ir allá, y con esto vamos a ir resumiendo. ¿Okay? ¿Okay? Como digo, Pablo, ya para el capítulo 11, está hablando de cómo Israel va a ser restaurado. Mire cómo dice: no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. O sea, que ya no es misterio porque lo está revelando aquí. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. O sea, como diga, es que nosotros somos iglesia, ¿quién mejor que nosotros? Que dice: ha acontecido Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel está salvo. Será salvo. O sea, ¿qué es la plenitud de los gentiles? Pues cuando el tiempo de los gentiles se cumpla. ¿Cuál es el tiempo de los gentiles? El que estamos viviendo ahora. Cuando el Señor desenfatizó a Israel, amén, y el evangelio se fue a los gentiles. Cuando se acaba el tiempo de los gentiles, o sea, cuando la iglesia ya no esté, cuando la iglesia sea llevada a la presencia de Jehová, entonces el Señor va a tratar con Israel, lo dice claramente aquí. ¿Ok? Claro, y cuando dice todo Israel será salvo, ¿verdad? Está hablando como nación. ¿Ok? No quiere decir que todos los que son israelitas o israelíes se van a salvar, ¿verdad? Es como decir, no todos los gentiles se van a salvar, pero cuando habla de salvo, pues se refiere al verdadero Israel. ¿Ok? Aquellos que van a creer como han debido ser, como verdaderos israelitas en el Señor Jesús, pues ellos van a ser salvos, ¿verdad? Dice: vendrá de Sión el libertador.
que apartará de Jacob la impiedad, está refiriéndose al Señor Jesús, y será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. O sea, tienen que venir a Cristo Jesús, y todos los que vengan a Cristo Jesús, que es evidente, vendrán por grandes cantidades en ese tiempo, serán salvos. Amén. Así que, acerca de un pueblo que el Señor tiene tantas promesas todavía y tantos asuntos pendientes, pues claro, pues nosotros debemos amar a este pueblo, ¿verdad? Y debemos, de hecho, la misma palabra de Dios nos manda a interceder por todos, especialmente yo diría, ¿verdad? Por aquellos que son de Israel. ¿Okay? Están especialmente ciegos en muchas cosas, pero el Señor tiene un plan con ellos. Léase esos capítulos 9, 10, 11 de Romanos, ¿verdad? Hay una porción específica ahí mismo que habla de la iglesia, nosotros como un injerto silvestre en el olivo bueno, ¿okay? Para que usted vea en qué posición es que nosotros estamos, ¿verdad? Y Pablo argumenta que si el Señor pudo hacer funcionar una jama silvestre en un olivo bueno, pues cuánto más va a funcionar que le ponga la jama buena que él cortó y se la ponga de nuevo al olivo bueno. Dice, ¿acaso no será igual o hasta mejor? Pues todo eso, ese es el contexto de lo que estamos hablando en este tema. Así que nosotros como iglesia, pues estamos llamados, ¿verdad?, a no perder de vista que el Señor tiene unas promesas específicas con Israel y que todavía tiene mucha acción, tiene mucho plan con Israel, especialmente ahora que estamos cerca de los tiempos del fin. Amén. ¿Alguna pregunta, hermanito, hasta ahora? Sé que este tema ha sido, ¿verdad? Yo sabía que este tema era un poquito más envuelto y creo que hemos ido por casi todos los ángulos, pero les voy a copiar el archivo a través de WhatsApp y le animo, ¿verdad?, a que vaya a estas porciones bíblicas, especialmente Romanos 9 al 11. ¿Ok? Ahí vamos. Bueno, hermanito, entonces, si no hubieran preguntas en vamos a la segunda pregunta. ¿Ok? Una persona cristiana que tiene muerte cerebral, ¿está ya en la presencia de Cristo? ¿Ok? Primero, antes de contestar esta pregunta, hay que definir qué es lo que quiere decir muerte cerebral, muerte clínica. Y todo ello, ¿verdad?, para definir qué es lo que queremos decir con muerte cerebral. ¿Ok? Según la medicina, ¿verdad?, la perspectiva de la muerte es diferente a la vida. La muerte es cuando la vida física termina. ¿Okay? Y todas las funciones corporales vitales terminan. O sea, la función cardiovascular, la función respiratoria, la función cerebral, y todo pues ya dejó de existir, dejó de funcionar. Eso es lo que se le llama muerte como tal. ¿Okay? Específicamente, hay etapas en ese periodo, vamos a decir así, final de los seres humanos, que podemos definir de forma un poco diferente. Por ejemplo, muerte clínica. Se dice muerte clínica, se refiere a la condición, ¿verdad?, del cuerpo, en el corazón deja de latir. ¿Ok? Donde no hay presión sanguínea y desciende la temperatura corporal. O sea, muerte clínica es lo que lleva en pocos momentos a la muerte definitiva. Ya el corazón dejó de latir y si no se hace nada, pues la presión baja, llega a cero y el cuerpo se empieza a enfriar y ya está muerto. Sus funciones mueren. Esa es la muerte clínica. Muerte cerebral, ¿sí?, como tal, es lo que se define cuando el cerebro deja de funcionar y muere. Por ejemplo, ¿cómo podría suceder esto? Quizás durante un infarto al corazón, puede estar el corazón detenido unos cuantos minutos y no llega sangre al cerebro. Pues el cerebro deja de funcionar, o sea, se afecta y el cerebro pues queda ya disfuncional, no funciona. ¿Okay? El cuerpo podría funcionar, ¿verdad?, con una manera artificial. Aquí es que viene que si le ponen ¿verdad?, un respirador, le ponen ¿verdad?, no un corazón artificial, sino toda esta instrumentación para mantenerlos vivos, ¿verdad? Y puede ser que dure algunas horas, puede durar días, ¿verdad? Algunos pueden durar muchos meses, pero no hay actividad cerebral. O sea, el cuerpo se mantiene
vivo, entre comillas, porque hay una máquina, está vivo con máquina. ¿Ok? Ahora bien, hay otra muerte, le llaman muerte, el otro estado, según la medicina, que es lo que llaman muerte cognitiva. ¿Ok? Cuando se dice que un individuo tiene muerte cognitiva, es cuando esa persona perdió la capacidad del intelecto, o sea, perdió la memoria, perdió el habla, pierde la conciencia de sí mismo, o sea, no sabe quién es él mismo y no está consciente de su ambiente. ¿Ok? Esta se parece mucho a la muerte cerebral, pero podemos decir que es una muerte cerebral parcial. ¿Ok? Hay una parte del cerebro que se destruye, pero no el cerebro central. ¿Ok? Muchas veces se le llama esto estado vegetativo. ¿Ok? Porque puede tener reflejos como respirar, dormir, digiere los alimentos, pero no puede pensar ni está consciente de lo que está pasando. O sea, todo su sistema autonómico, por así decirlo, o sea, el corazón latir, respirar, dormir, digerir, todo funciona, pero la persona está completamente desconectada de su entorno. ¿Okay? Eso es lo que se le conoce como muerte cognitiva. La pregunta, cuando una persona cristiana, o sea, una persona que fue salvo por la fe en Cristo, y ocurre, vamos a hacer literalmente muerte cerebral, como dice acá, o podríamos decir muerte cognitiva, que es así muerte cerebral parcial, ¿está ya o no en la presencia de Cristo? ¿Eh? Y que si vamos a la palabra del Señor, Santiago 2:26, el argumento de Santiago no tiene que ver con este tema que estamos hablando ahora, pero tiene que ver con la fe sin obras. ¿Cuál es la fe viva? ¿Okay? En este caso, una de las comparaciones que él hace para ilustrar una fe sin obras es el cuerpo. Y él en Santiago 2:26 él dice, pues mira, la fe sin obras es análoga a un cuerpo que no tiene espíritu. ¿Okay? Cuando el cuerpo no tiene espíritu, se considera que está muerto. ¿Okay? Así que, si vamos a este contexto, para ser lo más literales posible, cuando está muerto cerebralmente, podríamos decir que haya o no esperanza de recuperación, porque eso lo sabe solamente el Señor. Si es la medicina, te dice, pues ya no hay más nada que buscar, pero esa es la medicina, el Señor. Hasta que el Señor no se lleve por completo los signos vitales de esta persona, la persona está viva. ¿Okay? Que si en estos días hay una tecnología para, con ciertas máquinas e instrumentos, mantener viva a la persona, eso no quiere decir que la persona esté muerta y que con la máquina solamente vive. La realidad es que su cuerpo está funcionando y su parte de su cerebro está siendo sustituido, ¿verdad?, por unas máquinas. Pero aún así hay vida en ese cuerpo. Entonces, es una pregunta, ¿verdad?, que podríamos argumentar. El alma, el espíritu en la persona se va completamente solo cuando la persona muere por completo, o ya abandona el cuerpo y va a la presencia del Señor. Si vamos a la palabra del Señor, lo que se infiere, y vamos a la parte literal, pues podríamos decir que el alma se queda en el cuerpo hasta cuando el cuerpo muere. Ya cuando el cuerpo muere por completo, lo que llamamos muerte clínica aquí en esta diapositiva, entonces que entendemos que el alma va. Ahora bien, todo esto son etapas, hermano, que acuérdense que estamos hablando aquí de una persona que sea creyente. Aquí lo que estamos diciendo, y usando el argumento de Pablo allá en Filipenses, estar con Cristo es mucho mejor para el creyente. Así que lo que estamos simplemente viendo aquí es que pues esto es unas etapas de transición del creyente, que puede ser que ya esté en su etapa final de esta vida, y que esa etapa final pues se prolonga un poco porque cayó en un estado donde aún no ha muerto por completo, vamos a decirlo así, pero está en ese proceso. Lo que sí es bíblico pensar es que el alma todavía está con él, aun cuando no esté consciente. ¿Ok? Porque
el alma como tal es eterna. ¿Okay? Depende de que el cuerpo muera por completo para entonces el alma ir a la presencia de Dios. Amén. Así que por eso es que entendemos que a menos que el cuerpo haya muerto por completo, pues todavía permanece el alma ahí. Así que quien está vivo todavía clínicamente, aunque podemos decir que no tenga actividad cerebral, si no está muerto, que no está muerto, entonces su alma no ha partido aún. ¿Okay? Todavía está ahí. Ahora, déjame revertir esto. ¿Y si la persona no es cristiana? Si la persona no es cristiana y la persona no puede entender el evangelio, pues esa situación es mucho más triste. Porque si no puede entender, pues no va a poder comprender su estado de pecado. Y muchos podríamos pensar, ¿haría el Señor una crueldad de esa forma? Pero acuérdese, muchas personas piensan que el Señor iría entonces a pretender que el tiempo para él salvarse sería cuando él estuviera en esa condición. ¿Acaso el Señor no le proveyó oportunidades antes? ¿Ve? El Señor ciertamente no va a llamar una oportunidad a salvarse a una persona que no tiene capacidad de decidir. El Señor viene cuando tenemos capacidad de decidir. Por eso que dice, en el tiempo aceptable te he llamado. Por lo tanto, ¿verdad? No desatendamos el llamado al Señor. Así que el Señor nos llama cuando nosotros podemos responder a su llamado. Por eso es que nos llama. Pero ya cuando estamos en estas etapas, pues ya es tarde. O sea, pero tenemos que estar seguros que ya han habido, antes de esta etapa, muchas oportunidades para creer en el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que todo el mundo tenga la oportunidad de salvarse y que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Amén. No sé si con esto ahora contesté la pregunta. Si tienen alguna duda, no sé si algún hermano tiene alguna duda sobre esto antes de continuar al próximo punto. Amén. Amén. Gloria a Dios. No sé, sí, estamos bien, perfecto. Muy bien, hermanos. Si no hubieran preguntas, pues déjenme continuar entonces al próximo tema de Ezequiel. ¿Okay? Fíjate que he tratado de escoger temas que tienen cierta interrelación unos con otros, ¿okay? Especialmente Ezequiel 46-48, que tiene que ver con la primera pregunta, ¿okay? Acerca de promesas que pudieran ser aplicables a todos los creyentes o promesas que son aplicables a Israel. Así que vamos a ver de las dos acá en esta porción. ¿Ok? Ezequiel 46-48. Amén. Así que la pregunta era respecto al 47, pero el 48, pues, o sea, el 47 no tiene sentido si nos vamos al 48, así que vamos a ir de manera breve allí. Así que los capítulos 40 al 48. Hace unos años breves tuvimos la oportunidad de ir de nuevo por Ezequiel. ¿Okay? ¿Qué es lo que habla esos últimos capítulos de Ezequiel? Hablan del milenio. Ese milenio es el que está predicho en Apocalipsis 20. ¿Okay? Si lo vamos a romper así en pedazos grandes, pues los capítulos 40 a 42 detallan el templo de Jerusalén durante el milenio. ¿Ok? Los capítulos 43 a 44 detallan cómo será la adoración a Jehová durante el milenio. Capítulos siguientes, 45 y 46, hablan de cómo será administrada la tierra durante el milenio. Y los capítulos 47 y 48 se concentran en cómo será la tierra en el milenio, o sea, las condiciones que van a haber en el milenio como tal. Amén. ¿Por qué decimos milenio? ¿Y por qué no decimos cielos nuevos y tierra nueva? Porque lo que vemos específicamente es referente a promesas que todavía faltaban por cumplir sobre la posesión de Israel por completo en su tierra. Y se refieren a Israel como tal. Amén. Y por ello entendemos que son más aplicables al milenio, a los 1000 años después que Cristo venga por segunda vez, pero antes de que hayan cielos nuevos y tierra nueva. Amén. Y específicamente tienen que ver con los cumplimientos de promesas hechas a Israel. O sea, hay muchos cumplimientos de estas promesas
hechas a Israel que se cumplen durante el milenio. Pero hay muchas otras que se aplican a Israel, pero también a toda la humanidad de creyentes, que solamente se cumplen por completo en los cielos nuevos y tierra nueva. Claro, hay una diferencia grandísima entre el milenio y los cielos nuevos y tierra nueva. Pues sí, hay diferencias, no podemos decir que es grandísima. Yo creo que la diferencia más fundamental es que los cielos nuevos y tierra nueva son eternos, mientras que el milenio pues dura eso mismo. Es largo, pero son 1000 años. Amén. El milenio está basado en esta tierra, como la conocemos. Amén. En estos cielos y en esta tierra que conocemos. Mientras que los cielos nuevos y tierra nueva es una etapa diferente del mundo, porque Pedro mismo dice que todos estos elementos serán desechos. Amén. Y toda la tierra será destruida. Y de eso no nos habla en esta porción de Ezequiel. Por lo tanto, se entiende de que esto que está hablando Ezequiel se aplica al reinado de Cristo, pero aún en este mundo como le conocemos. Y esa porción es la que se detalla en Apocalipsis 20. Amén. Después que termine esta porción de tiempo, estos 1000 años, dice que durante estos 1000 años Satanás estará atado. ¿Recuerda eso, verdad? Apocalipsis 20. Después de estos 1000 años será desatado. Y entonces volverá a engañar a las naciones. Y ahí se desata la gran batalla final, donde después de la cual, entonces, dice Juan que vio cielos nuevos y tierra nueva, y vio a la nueva Jerusalén descender del cielo, ¿ok? Como vestida, ¿verdad?, de gloria. Así que, por eso es que entendemos que porción de 40-48 de Ezequiel aplica al milenio. ¿Okay? En capítulo 47, especialmente los primeros versos, ¿verdad? Vamos a leer eso de manera rápida, ¿verdad? Para que lo podamos entender, ¿verdad? El resto se lo puede, ¿verdad? Leer con calma de asignación. 47 de Ezequiel dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa. Esto el Señor lo iba llevando en esta visión y fue al templo. Y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa, o sea, por debajo del piso, hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente. Así que estaba el templo antes, y así estará en el futuro, hacia el este. Las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa e iban hacia el sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió 1000 codos más y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Luego midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. O sea, que se iba poniendo más hondo según caminaba él a lo largo del río. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles de uno y al otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Ese mar es el mar que se llama Muerto, hoy por la geografía, te lo va a ver ahora. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Pues no es de extrañarse que esas aguas estén muertas hoy, porque en ese río, en ese mar salado no vive nada. Así que esto será algo espiritual y literal. Dice: y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad. Y vivirá todo lo que entrare en este río. Esta es otra razón por la cual entendemos que esto se va a cumplir en la tierra como la conocemos hoy. Porque habla de ese mar que está muerto, que existe hoy. Cuando hayan cielos nuevos y tierra nueva, eso de mares muertos, eso no va a existir. O sea, esto es algo, como el milenio es como un adelanto de lo glorioso que va a ser todo cuando todo sea hecho nuevo por segunda vez. Amén. Así que esa visión que vio Ezequiel, ¿verdad? Aquí la ilustramos, que obviamente esto que vemos aquí atrás no es el templo, ¿verdad? Esta es una visión alegorizada. Pero lo que quiere decir es que el río empieza, sale de la casa de Dios y tiene muchos árboles alrededor, y según se va poniendo más hondo, y es evidente que el río tiene vida. Y donde va llevando, va tocando y va impartiendo vida.
y a donde llega un mar que estaba muerto le imparte vida. ¿Okay? Así que toda, ¿verdad? Todo lo que estas aguas toquen va a recibir vida. ¿Okay? Y hay un comentarista, ¿verdad? Que me gusta mucho el comentario que habla. Aquí vemos otra ilustración de lo que Ezequiel le mostró Jehová en el capítulo 47. Las aguas salen del templo hacia oriente, después toman un giro y eventualmente va saliendo, ¿verdad? Y esto obviamente, este tramo que está aquí y acá está comprimido aquí, ¿verdad? Porque no es, el mar muerto no es tan cerquita del templo, se tiene un montón de millas, pero lo que está ilustrando aquí es cómo el río se va ensanchando hasta que llegue al gran mar. ¿Okay? Este comentarista nos dice, el agua de vida es una figura favorita del Antiguo Testamento. Yo quisiera decir que del Nuevo también. Las áreas desérticas necesitan agua para que sea posible vivir. Fíjese que decía Ezequiel que las aguas iban a través del Arabá. El Arabá es un desierto hoy día. ¿Okay? O sea, esas aguas van a ir por allí para darle vida a todo aquello. La vida que no tiene ahora. Incluyendo el mar que no tiene vida. Este río que ve Ezequiel saliendo del templo desciende a través de las regiones áridas del Arabá. ¿Okay? Es un río siempre profundo y estas aguas se abren camino para otorgar vida, salud y fruto abundante por donde quiera que pasen. Es el río de Dios, hermano, la bendición de Dios que se va regando por toda la tierra. ¿Ok? Jesús usó esta figura misma, ¿verdad? De las aguas que dan bendición como la base de su sermón a la mujer junto a un pozo allá en Juan 4 con la mujer samaritana. ¿Okay? Si conocieras tú quién es el que te habla, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Amén. Las aguas que sanan. Cuando vemos allá en Apocalipsis 22, ¿te recuerda? Yo seguro usted está pensando, ya, pues ese río yo lo he visto en otro sitio. ¿Ok? Si vemos Apocalipsis 22, ya esto es los cielos nuevos y la tierra nueva. Pero el río, si el río de bendición de Dios, impartiendo bendición a todo lo que toca, estaba en el milenio, imagínate si no va a estar en los cielos nuevos y tierra nueva. Y de hecho está. Mira lo que dice aquí, capítulo 22, dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿Bien? En el milenio salía del nuevo templo que se va a establecer en Jerusalén. Por eso que estábamos diciendo hace poco que es bíblico que se establezca un nuevo templo en Jerusalén, el cual no está ahora. Cuando usted vea que se está desmantelando aquello para ir estableciendo un templo, usted sabe que los tiempos del fin están ya más prestos que nunca, hermano. Esto es parte del cumplimiento. Dice que este río, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro del río, del lado del río, estaba el árbol de la vida. En el árbol de Ezequiel decía que había muchos árboles a las dos riberas. Este árbol de la vida dice que estaba a los dos lados, se tiene raíces a un lado y raíces al otro. Produce 12 frutos cada mes en su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Es el mismo. Lo único que este río es como ya la perfección, ¿verdad? Como quien dice, la bendición de Dios fluyendo a través de este río es lo que bendice y sana a todas las naciones. Fíjate que habla de naciones porque van a haber cielos nuevos y tierra nueva. ¿Ok? Porque la eternidad nuestra es en los cielos nuevos y tierra nueva. Amén. Y ahí estaremos eternamente con el Señor. Así que lo que está describiendo aquí Ezequiel, aquí vemos la ilustración de verdad, vemos el ángel mostrándole a Ezequiel, mira aquí me llegó hasta los lomos, ¿me entiendes? Por aquí. Iba viendo era cómo va saliendo el agua del templo. Entonces ya en las porciones que eran desiertos, pues ya no son desiertos. ¿Okay? Todo va cambiando, porque con la presencia de Dios, es lo que quiere ilustrar aquí el profeta, con la presencia de Dios todo cambia. Amén. Pues una alegoría que podemos ver aquí. Estas aguas de bendición de Dios, de la presencia de Dios, pues cuando nosotros no habíamos creído en Cristo, la presencia de Dios no estaba en nosotros. Estábamos secos, muertos. No servimos para mucho. Cuando venimos a Cristo Jesús, su Espíritu Santo nos imparte vida. Amén. La sangre de Cristo, amén, nos limpia, amén, de todo pecado. Y tenemos vida eterna. Amén. Por lo tanto, la bendición de Dios, la presencia de Dios es la que hace toda la diferencia. ¿Ok? Así que, ¿qué decimos de este río de Isaías? De Ezequiel. Es un río real. ¿Ok? A la misma vez que también imparte una bendición espiritual. ¿Ok? Sí, fíjese que
ese río tiene unos límites. O sea, empieza en el templo y camina quizá como 20 millas hasta que llega al Mar Muerto. Pero cambia todo ese trayecto del Mar Muerto. Pero cuando vengan los cielos nuevos y tierra nueva, aquel río que vimos en Apocalipsis 22 no se nos dice que tiene fronteras. La impresión que da es que cubre toda la tierra prácticamente. Maita Lucy, usted tenía una pregunta antes de continuar. No, pastor, no. Ah, ok, perfecto. Muy bien. Así que si lo vamos a llevar a la bendición que tenemos hoy nosotros, que Dios muera en nuestro cuerpo hoy. O sea, somos templo del Espíritu Santo, ¿okay? Como dice 1 Corintios 6:19. Y por eso es que ese río de bendición de Dios, ¿verdad?, está en nosotros y estamos nosotros puestos para poder impartir esa bendición a los demás, que precisamente es lo que quiere decir el Señor en Juan 7, donde dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y ese correr ríos de agua viva no necesariamente es que corren solamente delante de nosotros, sino que fluyen de nosotros. Amén. O sea, este cuadro que puso Ezequiel aquí, específicamente, como usted ver, tiene unas porciones que son bien concentradas en la tierra de Israel. Cuando ve el capítulo 48, ahora lo va a ver. Pero tienen que ver también con la obra de sanidad y salvación que hace Dios mismo a través de Cristo en nuestro corazón. Amén. Y la obra y la gracia que pone el Espíritu Santo de Dios en la vida de los creyentes. Amén. Así que podemos decir que si un hombre está lleno del Espíritu Santo, una mujer está llena del Espíritu Santo, un joven está lleno del Espíritu Santo, su vida toca otras vidas, ocurre algo para la gloria de Dios. Amén. Así que recuerdo que había un corito que antes cantábamos hace mucho tiempo, no creo que lo hayamos cantado en la iglesia, posiblemente sí acá, que decía: yo quiero ser un canal para el río de Dios. ¿Okay? Hazme más profundo, hazme más ancho, se refiere a esto, Ezequiel 47. ¿Por qué? Porque yo quiero ser un canal para el río de Dios. Amén. Así que bien bíblico y literal, ¿verdad? Este corito. Gloria a Dios. Así que por donde quiera que pase ese río, el río de Ezequiel, habrá bendición. Pero el río de Juan, que vio Juan, capítulo 22 de Apocalipsis, es mejor, porque aquel va a afectar la tierra entera. Amén. Así que más adelante, ¿verdad?, cuando vamos allá al verso 12, capítulo 47, entonces ya Ezequiel se pone a definir hasta dónde va a llegar la tierra de Israel en el milenio. Porque hoy día tiene unas fronteras y demás cosas. Pero si vemos por esta descripción y te dice va a llegar hasta esta ciudad y virá para aquí, para hacerlo más sencillo para todos nosotros, si nosotros convertimos los bordes que se nos dicen aquí en el capítulo 47 y los ponemos en el mapa, ¿ok? Son las líneas azules. ¿Okay? Ahora mismo, para que te tenga una idea, este es Jerusalén. Ese río que menciona aquí correría desde aquí hasta aquí. Desde aquí hasta aquí. ¿Qué hay aquí? El Mar Muerto. Y aquí, el templo en Jerusalén. Así que de este cantito aquí es que correría. Esa bendición que está hablando Ezequiel allí ocurre en este cantito aquí. Es como un adelanto de la bendición de Dios que se nos describe en Apocalipsis 22. ¿Ok? Ahora, la tierra de Israel hoy, ¿verdad?, ahora mismo, según el mapa de hoy, viene desde aquí hasta aquí. Sigue por aquí y llega más o menos hasta donde estamos aquí, por acá. ¿Ok? Así que se nos dice entonces que como estará dividida, como estará asignada la tierra a Israel como tal, pues va a cambiar un poco. ¿Okay? Pero la diferencia en tamaño pues no va a ser mucha. Simplemente lo que Dios nos está diciendo es a Israel como tal, como nación. Recuerda, eso es Israel como nación. Aquí no está hablando de Estados Unidos, está hablando de Puerto Rico, está hablando de Israel como nación. Por eso que entendemos, Dios tiene un plan, pues todavía falta cumplir esto con Israel en el milenio. Por lo tanto, Dios tiene un plan con Israel. ¿Ok? Él le va a asignar esta tierra. Entonces, también va y detalla cómo que se va a dividir
la tierra entre las tribus de Israel. De esta forma que la vemos aquí. ¿Okay? Vemos las mismas tribus que reciben tierra allá en Números, pues las vemos acá en Ezequiel 47 también. Todas las tribus. ¿Okay? Allá en Números no veíamos tierra asignada a la tribu de José, porque la tribu de José se dividió en dos entre sus hijos, Manasés y Efraín. Así que vemos a Manasés y Efraín. Y como la tribu de Leví no recibe una tierra en propiedad, pues por lo tanto siempre suman 12. Porque José se partió en dos y Leví no recibe, porque la herencia de Leví es Jehová, no son las tierras. Pero sí se va a asignar, dice, una porción santa que está aquí en el centro. ¿Ok? Así que todos los que son de Israel y también los extranjeros, como dice la palabra en Ezequiel, van a recibir su herencia allí. Pero es interesante que hay una porción, una franja, todas son así como horizontales, o sea, de este a oeste, y hay una porción santa, ¿ok? Que vamos a detallarla ahora. ¿Okay? Y todas esas, ¿verdad? Nos da las dimensiones y dónde es que estaría en cada una de las franjas, porque nos dice de esta ciudad a esta estaría, todo eso está detallado acá en el capítulo 48. Así que, ¿qué plan, verdad? Tiene el Señor? Ve, aquí más o menos ven las líneas de lo que era ilustre, y todo esto va a estar incluido ahí. Entonces, fija, mira, gran parte de lo que es Siria hoy va a ser de Israel, y un canto grande de lo que es Egipto será de Israel también. ¿Ok? Así que es obvio que esas naciones como las conocemos hoy no serán así en el milenio. ¿Ok? Entonces, de esta porción del centro, esta que está aquí, que es la porción santa, que nos dice aquí, que es 48, va a tener, si vamos aquí al cuadrito donde está la ciudad de Jerusalén, pues hay un cuadro que mide más o menos 8 millas por cada lado, un canto bien grande, que hay una porción, dice que será para los levitas. Esta es la porción santa, ¿ok? Bien grande. Y hay una franja en el centro que será para los sacerdotes, y allí en el centro de esa franja de ellos es que está el templo. ¿Okay? Para que usted tenga una idea de cuán grande podría ser esa área del templo, es como 1 milla por 1 milla. Gigante, yo. Pastor, Grandísimo, sí. ¿Cuánto mide Israel? Israel hoy, yo creo que tendrá como 110 millas sur a norte, pero hay porciones dentro de ese trayecto que a veces tienen 12 millas de ancha, especialmente esta porción que está bien cerca entre Jerusalén y el mar Mediterráneo. Hay otras porciones que suman 40 millas de ancha, 50 millas de ancha. O sea, el área es más grande que Puerto Rico. Yo diría como el doble, más o menos. O sea, que no es mucho, no es muy grande, como usted viene a ver. Estas porciones que vemos aquí ilustradas van a básicamente duplicar el tamaño que tiene. Con todo eso no es una cosa gigantísima, pero el Señor le va a dar más tierra, ¿okay? Durante ese tiempo de bendición en el milenio, como tal. ¿Okay? Lo que sí va a ser mucho más grande que lo que antes era el área del templo. ¿Okay? Dice que ahí, en ese templo, se adorará a Jehová, y una porción de la ciudad, esta porción de la ciudad aquí, es la que se llama Jehová está allí, Jehová Sama. Vamos a ver esa porción, porque ahí es que va a vivir el príncipe. ¿Ok? ¿Y quién es el príncipe? El Señor Jesús. ¿Ok? Usted se imagina eso, hermano. El Señor Jesús va a estar viviendo ahí. Impresionante, ¿verdad? Bueno, no tan impresionante como cuando estemos en cielos nuevos y tierra nueva, que el Señor va a estar reinando también. En los cielos nuevos y tierra nueva dice más. Dice que no va a haber sol ni luna, porque el sol y la luna va a ser el Señor Jesús para nosotros. Amén. Así que el milenio va a ser un adelanto, ¿verdad? Esto es una ilustración, ¿verdad? De cómo sería esa ciudad milenial como tal, ¿verdad? Grandísima. Y todo lo que ahora mismo alrededor de ella es un desierto, pues ya en ese tiempo no lo será. Será de bendición. Algunas preguntas, hermano. Veo que algunos me han levantado la mano.
Pastor, pero va a vivir gente en otras partes de la tierra. Y va a vivir gente en otra parte de la tierra, sí. Pero tú sabes que hay otras porciones de la palabra que dicen, y a él acudirán los pueblos, ¿verdad? ¿A él en dónde? Pues al Señor. ¿En dónde? En Jerusalén. O sea, Jerusalén será el centro del mundo en ese tiempo, O la capital del mundo. literalmente. Porque es lo que el Señor, es como, es como donde quiera que usted más o menos lo mira, usted mira y dice, eso es como un adelanto a lo que será los cielos nuevos y tierra nueva. ¿Ok? Al gobierno de Dios completo sobre la tierra, como tal. Solamente que esta porción se establece en este mundo en cumplimiento de muchas promesas hechas a Israel que tenían que ver con este mundo como le conocemos. Pero es un estado transicional. Es un estado más bien también, a veces uno dice, ¿y para qué Dios no hace cielos nuevos y tierra nueva desde ahora y ya está? ¿Ves? Lo que pasa es que el Señor quiere ilustrar, hay un gran punto que a veces las personas pierden aquí, y es dándole oportunidad a cada uno para demostrar cuán corrompido es el corazón del hombre. Porque a pesar de que el Señor va a reinar acá, dice que las va a regir a las naciones con vara de hierro. Lo cual quiere decir que van a haber un montón de personas que no son regenerados ni nacidos de nuevo durante ese tiempo. Pero no empece a eso, se tendrán que someter al Señor. ¿Está viendo? Sin embargo, cuando estemos en los cielos nuevos y tierra nueva, dice que allí no entrará ningún corrompido, ni nadie que haga mentira, como estuvimos viendo ayer en el estudio bíblico, perdón, en el culto de oración. Allá todo será completamente santo a Jehová. No habrá maldad ninguna. ¿Ok? Así que esto es un periodo transicional. ¿Ok? Esa ciudad, ¿verdad?, que es básicamente donde está la ciudad de Jerusalén ahora, no se va a llamar Jerusalén, se va a llamar Jehová Sama. Lo que quiere decir Jehová Sama en hebreo es Jehová está allí. Y va a estar allí literalmente, ¿ok? En la presencia del Señor Jesús. Amén. Así que eso precisamente es lo que nos quiere decir, ¿verdad?, estos dos capítulos finales de de Ezequiel como tal. ¿Ok? Así que, comentario específico, ¿verdad? Aquí vemos la ilustración de la ciudad de Jerusalén que se llamará Jehová Sama y irá de aquí y el templo y esas aguas saldrán por este río que llega hasta el mar muerto. Y este mar que está muerto se tornará en vida. ¿Ok? Eso es como un adelanto de la gloria de Dios que va a haber en los cielos nuevos y tierra nueva. Amén. Así que una forma, ¿verdad?, de poder concluir con estos dos capítulos es que lo que dice este varón, Charles Feinberg. Charles Feinberg, hace mucho tiempo, ya él falleció, era israelita, se convirtió a Cristo, ¿verdad? Y él, sacando de su contexto hebreo, él nos dice este comentario, dice, esta profecía incomparable, la de Ezequiel, comenzó con una visión de la gloria de Dios y concluye con una descripción de la gloria del Señor en la ciudad glorificada de Jerusalén. Ezequiel concluyó como Juan en Apocalipsis, Dios morando con el hombre en santidad y gloria. Ese es el paralelo que vemos entre esta y Apocalipsis. Aparte de esto, no hay mayor meta en la historia y en los tratos de Dios para con el hombre. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios? El Señor lo que quiere es que nosotros estemos con Él. Por eso es que la verdadera bendición del creyente es gozar de la bendición de estar en la presencia de Dios para siempre. Y todo esto va como en progreso. Cuando usted está sin Cristo, está en lo peor que usted puede estar. Pero cuando usted viene a Cristo en este mundo, entonces ya el Señor está haciendo morada en usted. Claro que el Señor no está haciendo morada en todo su alrededor. Pero entonces ya cuando está en el milenio, el Señor está en usted como creyente. Pero el Señor entonces empieza ya a estar presente físicamente en muchos otros entornos del mundo. Pero eso solamente va a ser perfecto por completo cuando vayamos al último estado. El último estado es los cielos nuevos y tierra nueva. ¿Okay? Así que vamos en una
bendición, en una etapa progresiva hacia cuando el Señor hace todo y lo pone todo como cuando Él lo creó al principio. Todo bueno, bueno en gran manera. Y mientras el hombre estaba en la creación de Dios, pues Dios mismo estaba paseándose por el jardín, en este caso por los cielos nuevos y tierra nueva, como nos dice Apocalipsis, amén. Así que ese fue el adelanto que se le dio a Ezequiel, que el entendimiento de esto se perfeccionó cuando vamos a Apocalipsis como tal, amén. ¿Dudas, preguntas con Ezequiel 47 y 48? Amén. Gloria a Dios. Muy bien, hermanito. Llegamos a la cuarta pregunta, última pregunta de esta noche. Cuando el Señor regrese a buscar a los que murieron en Él, ¿viene con sus almas para tomar sus cuerpos? ¿Sí? Muy buena pregunta, pues vamos a ver lo que nos dice la palabra. Primero vamos a ver literalmente cuándo es que el Señor regrese a buscar a los que murieron en Él. Vamos a ir a esa porción porque esa porción nos explica el detalle. Ahí es la porción que todos conocemos. Es una de ellas, ¿verdad? 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Esto es lo que Pablo le quería aclarar a los filipenses. Y si los que estamos en Cristo tenemos esperanza. Antes de Cristo no teníamos esperanza, pero ahora tenemos esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, amén, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron, o sea, a los que han muerto, cuerpo ha muerto en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado vivos literalmente hasta la venida del Señor, o sea, que estemos vivos cuando el Señor venga a buscar su iglesia, no precederemos a los que durmieron, sino que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, o sea, los que han dormido en el Señor, resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado vivos en ese momento, seremos arrebatados juntamente con ellos. O sea, todos vamos a ir arrebatados, quiere decir agarrados y, ¿verdad?, raptados. De ahí que viene la palabra rapto. Juntamente con ellos, o sea, con los resucitados que estaban muertos. Y vamos a estar en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y allí estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Bien. Vamos a ver literalmente para poder contestar las preguntas. Con el Señor, primero tenemos que establecer qué es lo que va a pasar realmente. ¿Okay? Cuando el Señor nos dice, serán arrebatados estos muertos, ¿okay?, cuando ocurre esta primera resurrección, que es la que se nos dice y se nos cita aquí en este verso, estos versos del 13 al 18, el espíritu de cada uno de ellos que ya se había ido a estar con el Señor. ¿Recuerda la primera pregunta? Okay. Cuando uno está muerto completamente, bueno, está tan muerto que está sepultado. Pues, ¿dónde está el espíritu de él? Pues el espíritu fue a morar con el Señor. ¿Ok? Vamos a 2 Corintios 5:8 para que usted pueda ver esto. ¿Okay? Pablo le dice a los corintios, ay, que yo quisiera estar loco de estar con ustedes, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes de este cuerpo y presentes al Señor. O sea que cuando estamos ausentes del cuerpo, está hablando del alma, del espíritu, lo que es eterno en nosotros. Cuando ya el alma no está en el cuerpo, está con el Señor. ¿Ok? Bien importante. ¿Ok? Y aquí nos dice precisamente, ¿verdad?, que cuando vamos y estamos presentes al Señor, vamos a ir a comparecer al tribunal de Cristo para que nuestras obras sean evaluadas. Este es el otro contexto, además de 1 Corintios 3, donde se nos menciona esto, ¿verdad? Filipenses 1:23, ¿se acuerda? Estoy en entredicho, no sé qué escoger. Quisiera quedarme aquí con ustedes, pero quisiera irme con Cristo, porque con Cristo es mucho mejor, ¿verdad? Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, o sea, de ustedes, dice a los filipenses, entonces no sé qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario a causa de vosotros. O sea, no hay estado intermedio, o estamos aquí con Cristo en esta tierra, y ya estamos vivos, o cuando muramos,
ya estamos en la presencia de Dios. Pues, ¿qué va a pasar? Pues, la palabra del Señor nos dice en Filipenses 4, primera Tesalonicenses 4, pero que el Señor regresa a buscar su iglesia, a llevarse su iglesia raptada. Y como los muertos, cuya espíritu no está en ellos ya, porque el cuerpo está muerto, está desintegrado, está hecho polvo, estoy seguro, y regado por todos lados, el Señor va a reconstituir esos cuerpos. Y por lo tanto, el espíritu de esos cuerpos, Él lo trae con Él, porque es que está con Él. Lo traerá de allá y vendrá para restituirlo junto con ese cuerpo y formar, ¿verdad? De nuevo, cada uno de esos creyentes, formarlos de nuevo completos con su cuerpo y con su espíritu. De hecho, el cuerpo va a ser nuevo, cuerpo resucitado. Y eso ocurrirá con los que estén muertos. Les será impartido su espíritu nuevamente. Los que estén vivos simplemente serán llevados, serán transformados, ¿verdad? En ese proceso de llevarlos a la presencia del Señor. Amén. Así que sí, la pregunta, ¿trae el Señor el espíritu de los que están muertos y cuando los venga a buscar? Pues sí, literalmente, porque el espíritu ya no está en los muertos, sino está en la presencia del Señor. No sé si hay alguna pregunta, veo que hay un comentario en el chat. 1 Tesalonicenses 5:23 también, ¿cierto? Vamos a ir a esa porción. Esa era la que estábamos, espérate. Sí, vamos allí, ¿verdad? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Claro está. Entonces, la parte que tenemos que indagar siempre con mucho cuidado es cuando se nos dice en general la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Porque la venida de Cristo o el día santo de Jehová, como le llama la palabra, incluye muchos eventos. ¿Okay? En ese día, en ese tiempo del día de Jehová. Uno de los eventos que sucede en el día de Jehová es que el Señor se lleva a su iglesia como si fuera el primer evento de toda esa serie de eventos que colectivamente llamamos los tiempos del fin. ¿Okay? Así que todos serán llevados a la presencia del Señor. Los que estén muertos, el Señor traerá y les invitará su espíritu nuevamente. Así que tanto este pasaje, 1 Corintios, 1 Tesalonicenses 4, como capítulo 14 de Juan, ¿ok? No se turbe vuestro corazón. Ustedes creen en Dios, creen también en mí. ¿Ok? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y 1 Corintios 15:52, porque se sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Dice allá en esos tres porciones bíblicas son las fundamentales que nos enseñan que el Señor viene a buscar su iglesia antes que se desaten otros eventos más. Porque en estas porciones no se nos habla de la ira destructiva del Señor, pero va a ocurrir. Así que es evidente que nos está hablando de algunos pasos que van ocurriendo según pasa y nos acercamos al día terrible de Jehová. ¿Okay? Así que lo que no podemos saber es cuándo va a ser arrebatada la iglesia, pero de que el Señor viene y trae las almas de los cristianos muertos, les va a traer para impartirle vida a ese cuerpo nuevamente. Amén. Y por eso es que es bien importante distinguir, porque hay mucha controversia hoy de si el rapto, que es lo que acabamos de ver, cuando el Señor se lleva a la iglesia, es igual a la segunda venida de Cristo. ¿Okay? Y por la palabra del Señor, yendo con mucho cuidado, nosotros entendemos que son eventos diferentes. ¿Okay? Porque el rapto, que acabamos de ver ahora, Cristo viene a buscar su iglesia. En la segunda venida, que se nos narra en Apocalipsis 9 y Apocalipsis 19 también, ¿ok? En Zacarías 14 y Malaquías, capítulo 4, muchos otros textos más. Cristo viene con los suyos, ¿ok?
¿Por qué? Porque es que Él ya se lo llevó primero. Amén. En el rapto, Cristo aparece en las nubes y somos reunidos con Él en las nubes. En la segunda venida de Cristo, Cristo viene a la tierra y ahí es que literalmente todo ojo le verá. Y como dice aquí, todo ojo le va a ver. En el rapto, solamente los que son suyos le van a ver. Hay mucha gente que le da mucho problema a esto. Una venida secreta. Es que el rapto no es la venida de Cristo. Entonces, lo echan de burla. A mí a veces se enfurece porque es que las personas quieren entender los eventos bíblicos como si estuvieran leyendo el periódico de hoy. Por encimita, a la misma vez que se jampean un café y a la misma vez que se están comiendo un plato de ajo. O sea, hay que tratar con mucho respeto y con tiempo la palabra del Señor y poder entender todo el consejo de la Escritura. ¿Okay? Y poder entender bien todos estos pasajes. Hay muchas personas que dicen, no, cuando Cristo venga, todo ojo le verá. Cierto. Y eso se llama la segunda venida de Cristo. El rapto no es la segunda venida de Cristo. Amén. Cosas diferentes, es un trato específico con la iglesia. ¿Va viendo? Va viendo que hay cosas que aplican a la iglesia. Estábamos hablando qué cosas aplican a Israel, qué cosas aplican a la iglesia. Pues mira, el rapto aplica a la iglesia. ¿Okay? Específicamente, esta profecía es para la iglesia, los que son de Cristo. ¿Okay? En el rapto, Cristo viene como el enamorado de la iglesia. En la segunda venida de Cristo, Cristo viene como un guerrero a vengarse de sus enemigos. Él no va a hablar de misericordia, va a hablar de juicio. En el rapto hay un gran gozo para los creyentes, los que están salvados. Cuando Cristo venga, lo que va a haber es un gran temor para los que no creyeron. ¿Ok? Podemos decir finalmente, el enfoque del rapto es en el Señor y su iglesia. La segunda venida, el enfoque es en Israel y el reino. ¿Por qué? Porque después que Cristo venga por segunda vez, es que se va a establecer lo que estaba en Ezequiel 40 al 48. Ese milenio se va a establecer allí. ¿Okay? La iglesia va a tomar parte de eso también. Pero ya cuando estemos finalmente en el cielo nuevo y tierra nueva, pues todo va a ser como lo dice el Apocalipsis. Todos serán un pueblo en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Así que por eso es que es diferente, tenemos que definirlo de manera diferente, pero si lo vemos en el colectivo, ese gran día de Jehová, le llama día, pero específicamente ese tiempo de Jehová, incluye el rapto, incluye la tribulación, la gran tribulación, la destrucción de la gran ramera, la venida de Cristo, el milenio, cielos nuevos y tierra nueva. ¿Ok? Entre el rapto y la segunda venida de Cristo, la iglesia en el cielo, en la eternidad, aún antes de venir con Cristo en su segunda venida, es que viene el tribunal de Cristo y luego las bodas del Cordero. Y todo eso ocurre entre esos dos puntos. Cuando entonces el Señor viene con sus santos, con Él, pues viene con todos los que fueron salvados. Y viene, ¿verdad? En su segunda venida. Gloria a Dios. ¿Ok? Por eso es que se entiende que el Señor se va a llamar a los suyos y va a resucitar a los que han muerto en Él. Les va a impartir espíritu de vida nuevamente. Eso ocurre antes de la tribulación, en sentido general. Hay algunos hermanos que entienden que ocurre al principio de los 7 años de tribulación. Hay otros que entienden que es a mitad. Hay otros que entienden que es más adelantado en la tribulación, pero que cuando el Señor derrama su ira sobre el mundo, protege a la iglesia de la ira. Y todas esas cosas el Señor las puede hacer. Lo que sí es que la palabra del Señor no es clara en específico porque no ha querido ser clara. Nos ha dicho que estemos preparados para el momento en que el Señor nos viene a buscar. ¿Ven? Eso es lo que estábamos ilustrando en el domingo pasado con la parábola de las 10 vírgenes. ¿Ven? Estar preparado para cuando el Señor
venga a buscar su iglesia. Amén. Bendito sea el Señor. Pues hermano, la contestación es, ¿trae el Señor las almas de los muertos en Cristo? Sí. Cuando viene a buscar su iglesia, sí. Bendito sea el Señor. No sé si hay alguna pregunta o alguna otro detalle que se nos haya quedado. Pues con pues terminábamos los temas de hoy. ¿Algún comentario, alguna pregunta, alguna sugerencia para los próximos foros? Pues un comentario yo, pastor, que ha estado bien interesante estas preguntas de hoy, especialmente la de Ezequiel y esta hora de, ¿verdad? Que hablamos sobre las almas que vienen con el Señor. Y que la gráfica que puso anterior, que compara el rapto con la segunda venida, está bien chévere para tomarle una foto y también enviársela a las personas. Sí, esta es muy apropiada porque ahí vemos la diferencia, incluye los textos, por lo menos los textos básicos. Exacto. Sí, está bien chévere. Qué bueno. Pues yo les voy a enviar las diapositivas, se las envío por PDF a través de WhatsApp y la pueden bajar, guardar en la computadora o en la tableta o en el celular, las pueden ver ahí en detalle también, las pueden usar, ¿verdad? Como deseen. Qué bueno. Pues, hay varios temas para el futuro. Hay un megatema que es el que tiene que ver con evolución y creación, como estuvimos diciendo, ¿verdad? Esta semana, pero también ha habido ocasiones en los meses pasados que el tema ha salido. Así que voy a estar preparando, ¿verdad? Poniendo al día material que habíamos preparado hace muchos años para poderlo condensar y lo podemos hacer en un foro futuro. Vamos a ver si lo podemos hacer en el próximo foro como tal. Aparte de ello, pues nos restan todavía en el jornal, nos quedan yo creo que hay como 3 o 4 preguntas más. Así que con esto les digo, si tienen alguna otra pregunta adicional, vayan haciéndonos llegar y las podemos ir contestando. Amén. Así que quizás el próximo foro hacemos lo de evolución versus creación. Amén. Y ya en el foro de más arriba, pues se ponemos de vuelta a las preguntas de cada uno de ustedes. Amén. Gloria a Dios. Pues hermanitos, el Señor ha sido bueno. Amén. Hasta aquí nos ha acompañado el Señor. Gloria a Dios.